Buenas, voy a continuar con la clase de sistemas energéticos. Les comparto la pantalla. Nos habíamos quedado acá en la parte de los tapones fisiológicos. Bien, vamos a ver entonces qué son los tapones fisiológicos y qué es el pH. pH significa potencial de hidrogeniones. ¿Sí? El pH es el parámetro que se utiliza, bueno, bien como dice acá, ¿no? Parámetro que se utiliza para medir la acidez de la sangre. O sea, es el medio a través del cual se mide el nivel de acidez de la sangre o de alcalinidad. Cuando un pH, bueno, en primer lugar, un pH normal es de 7.4, ¿sí? Nivel de, nivel de pH normal en sangre es de 7.4. Cuando este pH disminuye, baja, se dice que la sangre se acidifica. Y cuando el pH aumenta por encima de 7.4, se dice que la sangre se alcaliniza, ¿sí? Se vuelve alcalina. ¿Cuándo va a disminuir el pH? Cuando se libere gran cantidad de hidrógenos en sangre. Sí, el hidrógeno es el compuesto que acidifica la sangre. Y el compuesto que contienen los ácidos, el compuesto que se libera con la degradación del ATP también. ¿Está? Esto va a acidificar entonces la sangre y va a disminuir el pH. Bien, entonces vamos a tener los compuestos que son ácidos, son aquellos que van a ceder hidrógenos, y los bases son aquellos que captan hidrógenos. ¿Está? Iba a decir algo, me olvidé. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son los tapones fisiológicos que vamos a tener. O sea, los tapones, ¿sí? O los buffers, que son traducidos, significa amortiguadores, que lo que hacen es amortiguar la acidez de la sangre y como taponar la acidez, evitar que aumente la acidez. Los tapones la función que van a tener, van a ser entonces que la sangre aumente su nivel de acidez o que disminuya su pH, que es lo mismo. Vamos a tener el bicarbonato de sodio, que va a ser el principal tapón fisiológico, ¿sí? Tapón o buffer. El principal va a ser el bicarbonato de sodio, el más efectivo. La función del bicarbonato de sodio va a ser dividir, una de las funciones es dividir el ácido láctico en lactato de sodio y ácido carbónico, ¿sí? El cual a su vez el ácido carbónico, si bien sigue siendo un ácido, el ácido carbónico se puede dividir después en dióxido de carbono y agua, o en ion de bicarbonato y un hidrógeno, cuando se transporta en sangre. Ahora lo vamos a ver igual, pero este es el tapón más importante, ¿sí? El bicarbonato de sodio es el que anula al ácido láctico. Bien, la gluconeogénesis va a ser otro tapón, otro buffer, ¿sí? Ya que, como habíamos visto antes, el ácido láctico puede ser transportado hasta el hígado o hasta los riñones, metabolizado y reconvertido otra vez en glucosa. Entonces, a través de la gluconeogénesis nos estamos quitando de encima un desecho ácido que acidifica la sangre y que disminuye el pH, por lo tanto se puede considerar como un buffer o un tapón fisiológico. La oxidación en las fibras rojas, que también vimos, ¿sí? ¿Se acuerdan que el ácido láctico puede viajar hasta las fibras rojas del propio músculo en donde fue producido, o de un músculo que se encuentre, o sea, viajar por circulación hasta otro músculo que contenga fibras rojas y ser metabolizado, reconvertido en ácido pirúvico y luego utilizado por vía aeróbica? ¿Está?
La oxidación en el miocardio, que es lo mismo, o sea, el miocardio es un músculo que está compuesto totalmente de fibras rojas, entonces consume el ácido láctico lo utiliza como un combustible. Y la hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina lo que tiene es que va a transportar en la sangre, va a transportar hidrógenos. ¿Está? El ácido, cuando es formado el ácido láctico, se divide en lactato de sodio y ácido carbónico, y este ácido carbónico, como sigue siendo un ácido, para ser transportado en sangre, se divide en un hidrógeno, que es transportado por la hemoglobina, y el ion de bicarbonato, que es transportado en plasma. ¿Sí? O sea, el hidrógeno es transportado en la hemoglobina del glóbulo rojo. ¿Sí? Si bien no hace falta entrar en tanto detalle ni saber tan detalladamente esto por ahí, está bueno saber que la hemoglobina cumple la función de buffer, de tapón fisiológico. ¿Está? Al igual que el bicarbonato, al igual que la gluconeogénesis y que la fibra roja de los músculos esqueléticos o del miocardio. Bien, el lactato de deshidrogenasa M, que hay autores bioquímicos que han comprobado que esta enzima, que es la que convierte el ácido pirúvico en ácido láctico, la lactato deshidrogenasa M es la que convierte ácido pirúvico en ácido láctico. Esa enzima consume hidrógenos. ¿Sí? Vos decís que raro, produce ácido láctico, o sea que aumenta la acidez, pero a su vez consume hidrógenos, por lo tanto disminuye el pH, por lo tanto sirve como tapón fisiológico. Y sí, es así, es complejo el tema, pero hay autores que lo nombran como un buffer o un tapón fisiológico, ¿sí? Porque consume hidrógenos. Bien. Entonces, bueno, acá tenemos aclarado nomás lo que estaba explicando. pH normal entonces es 7.4 o 7.35, van a decir algunos, 7.35, 7.45, ¿sí? O 7.4 para redondear. Puede llegar, fíjense, cuando la sangre se acidifica mucho, el pH puede llegar hasta 6,8, bajar hasta 6,8, ¿sí? Muy ácida la sangre, y puede aumentar hasta 7.8. O sea, desde si nos detenemos a pensar, desde nuestro punto de arranque, que son los 7.4, ¿sí? De pH, que es lo normal, podemos aumentar el pH solo hasta 7.8. O sea, podemos aumentar 0,4. Quiere decir que nuestra sangre ya de por sí es alcalina. Porque disminuir tiene mayor capacidad para acidificarse que para alcalinizarse. Bien. Bien, acá están explicados todos los buffers. Los paso porque ya los expliqué sintetizadamente. Acá tienen lo que es bicarbonato de sodio. ¿Sí? Por ahí un esquema. Bicarbonato de sodio divide el ácido láctico en lactato de sodio y ácido carbónico. A su vez el ácido carbónico luego se divide en agua y dióxido de carbono. ¿Sí? El dióxido de carbono puede ser transportado como es por la sangre hasta ser expirado al exterior, y el agua es agua metabólica, o sea, queda en el cuerpo porque nos sirve. ¿Sí? Es útil para procesos metabólicos. Bien, esto ya lo habíamos visto, si no me equivoco, todos los caminos, todas las vías que puede seguir el ácido láctico, ¿no? Puede taponarse por la gluconeogénesis, por la oxidación en las fibras rojas de los músculos esqueléticos o del corazón, puede pasar al ciclo de Cori, o sea, la gluconeogénesis. ¿Estamos? Esto ya lo vimos. Ya lo vimos, ya lo vimos. Esto también. Bien. Vamos a ver algunas medidas de recuperación para el deportista, ¿sí? Después de la práctica de actividad física. El masaje deportivo se va a utilizar porque el efecto que tiene es el de
inhibir las motoneuronas alfa, que habíamos visto que son las que estimulan la contracción de los músculos. Cuando vimos sistema nervioso, vimos motoneuronas alfa y gamma. Las alfa son las que estimulan la contracción de las fibras contráctiles de los músculos, ¿sí? Entonces, una vez terminado el encuentro deportivo, el masaje va a inhibir estas motoneuronas, por lo tanto va a permitir que los músculos se relajen, ¿sí? Si inhibe las motoneuronas que producen la contracción, lo que va a lograr es que los músculos se relajen. ¿Está? De esta manera vamos a evitar las contracturas y los calambres. Por otro lado, tiene un efecto antiinflamatorio porque aumenta la circulación, ¿sí? O sea, vos al masajear el músculo, al masajear la zona, generás calor y el calor produce vasodilatación, ¿sí? Por tanto, el masaje lo que va a hacer es aumentar la circulación. Y este aumento de circulación va a hacer que, o bueno, lógicamente va a hacer que fluya la sangre, que aumente la circulación, y lo que va a desinflamar la zona, que generalmente se encuentra inflamada, si los músculos se encuentran inflamados después de entrenar, por la cantidad de rupturas miofibrilares. Bien. Bien, las medidas de compresión. Que hasta ahora no investigué mucho que digamos, pero de lo que investigué pude entender que no tiene mucha utilidad para el deportista, la verdad que no. O sea, la función que tienen las medidas de compresión por ahí son aumentar la circulación y que va a ser útil, pero para personas que tienen, por ejemplo, problemas de linfedema o varices, ¿sí? Las medidas de compresión van a aumentar la circulación en la zona de las piernas y por tanto van a permitir, van a mejorar el retorno venoso, ¿sí? Hay algunos autores que dicen que las medidas de compresión pueden mantener la fuerza en los corredores, la fuerza en los músculos de las pantorrillas, por ejemplo, como es, pero no, en general lo que se sabe es que no mejora el rendimiento, ¿sí? O al menos los estudios más actuales dicen que no mejora el rendimiento. Bueno, el descanso adecuado, que es lógico, una medida de recuperación. De acuerdo con los estudios, dormir a partir de las 10 de la noche va a ser lo ideal para poder favorecer los procesos anabólicos, ¿sí? Ya que a partir más o menos de las 10 de la noche empieza a aumentar la concentración de somatotrofina, o sea, de hormona del crecimiento, si estamos profundamente dormidos. Y si nos mantenemos despiertos, se mantiene alto el nivel de cortisol, y el cortisol inhibe la producción de somatotrofina. Entonces, obviamente hay que dormir para poder recuperarse y supercompensarse del entrenamiento. Y va a ser bueno también no entrenar por la noche, ni ejercitarse por la noche después de las 8 de la noche, ¿sí? Para evitar el aumento de los niveles de cortisol. Entrenar más temprano, a las 7, 6, 7 de la tarde, parece, de acuerdo con los estudios, que no perjudica las concentraciones de somatotrofina ni de melatonina por la noche. Pero a partir de las 8 de la noche sí parece ser que, como es de acuerdo con la evidencia científica, parece que después de las 8 de la noche, entrenar sí termina perjudicando la producción de melatonina, que es la hormona que produce sueño, y la producción de somatotrofina por la noche. ¿Por qué? Porque se quedan altos los niveles de cortisol. O sea, si yo entreno a las 8 y termino más o menos a las 9, por ejemplo, libero gran cantidad de cortisol y este cortisol se mantiene alto, ¿sí? Durante las próximas horas todavía se mantiene un poco alto, por tanto va a inhibir la producción de somatotrofina y también va a inhibir la producción de las hormonas que producen sueño. Entonces, se nos va a dificultar dormir
porque vamos a quedar como muy activados, digámoslo, por el efecto del cortisol, del estrés físico. Y además, esta liberación de cortisol va a inhibir la producción de, como dije, la hormona GH y va complicando los procesos anabólicos que se producen en la madrugada, ¿no? Bueno, la hidratación, que ya lo habíamos visto en sistema cardiovascular, es importante antes, durante y después, ¿sí? Y después del ejercicio va a ser tomado como una medida de recuperación también. Y el consumo, bueno, vitamina C lo vamos a ver más específicamente en un apartado, ¿sí? El ejercicio regenerativo, que nosotros ya lo habíamos charlado en una de las clases virtuales que tuvimos, ejercicio regenerativo realizado después de finalizar el entrenamiento no tiene ningún fundamento fisiológico, o sea, no te sirve para nada. Estamos realizado después de terminar el entrenamiento, hacer un trote suave para teóricamente lavar el ácido láctico, mentira. ¿Está? ¿Por qué? Porque ya está demostrado que el ácido láctico se lava en un máximo de 3 horas, se lava todo el ácido láctico del organismo. Entonces, ¿para qué vas a querer lavar el ácido láctico si no vas a volver a entrenar dentro de 3 horas otra vez? No tiene justificación ni fundamento fisiológico. ¿Estamos? El ejercicio regenerativo sí va a ser útil, tal vez, entre series. ¿Sí? O sea, ejercicio y en la pausa, ejercicio intenso, por ejemplo, y en la pausa hacer un ejercicio regenerativo para lavar el ácido láctico que se ha producido. Igual hay algunos autores que lo cuestionan porque dicen que si en la pausa donde vos tenés que oxigenar el organismo lo estás exigiendo y pidiéndole que siga trabajando, entonces complicás la oxigenación, ¿sí? Dificultás la oxigenación en lugar de favorecerla. Entonces es controvertido. Al fin y al cabo, el ejercicio regenerativo sería un poco controvertido, habría que investigar un poco más. Pero después del entrenamiento es seguro que no es útil, ¿sí? Intraesfuerzo, o sea, entre series, podría ser útil. La crioterapia va a ser útil con un efecto analgésico y antiinflamatorio, ¿sí? Ya dijimos que después de entrenar o de ejercitarse a alta intensidad, principalmente los músculos terminan, por las rupturas fibrilares, terminan bastante inflamados, entonces, o más bien tienden a inflamarse. Por lo tanto, el frío aplicado sobre la musculatura va a evitar que aumente la inflamación. ¿Sí? El frío genera vasoconstricción, ¿está? Vasoconstricción, entonces va a evitar que se produzca, que circule, que llegue mucha sangre a los músculos y que se produzca inflamación. Además, disminuye la temperatura corporal, obviamente, por lo que hay algunos autores que dicen que inhibe la producción de cortisol, ya que el cortisol se produce en más cantidad cuanto más tiempo se mantiene el cuerpo caliente. ¿Estamos? Esa también sería una razón para no realizar ejercicio regenerativo luego del entrenamiento, ¿no? Porque estás 10 minutos más haciendo un trote suave, por lo tanto mantienes durante más tiempo la temperatura del cuerpo alta, por lo tanto se produce mayor cantidad de cortisol. Bueno, ahí está lo que me había quedado colgado del ejercicio regenerativo. Bien, hasta ahí lo que es recuperación. Bien, y a ver, bien. Esto ya lo expliqué, lo pueden leer tranquilo después. Es sobre el cortisol. Bien, bien. Ahí lo tienen a Volt, enfriándose las piernas. Bien, ayudas ergogénicas. Acá es otro punto y un punto más interesante todavía me parece.
principalmente cuando hablemos de carbohidratos, que es por ahí lo que más podemos manejar nosotros. Las ayudas ergogénicas para el deportista son, bueno, son sustancias o compuestos que consumen los deportistas con el objetivo de mejorar el rendimiento, ¿no? Eso sería la definición. Aún así, a pesar de que hay ayudas ergogénicas, que hay suplementos, que hay etcétera, etcétera, de todo un poco en el mercado como para mejorar el rendimiento, ¿sí? Suplementos para mejorar el rendimiento, lo ideal, lo que concluyen la mayoría de los autores, lo ideal es una nutrición adecuada. O sea, come bien a través de una dieta sana, una dieta adecuada para para tu objetivo deportivo, que eso te lo va a prescribir un nutricionista. ¿Sí? Eso es lo mejor, la mejor dieta la va a poder prescribir obviamente un nutricionista. Entonces, lo ideal va a ser realizar una dieta adecuada en lugar de estar consumiendo suplementos. ¿Sí? Porque en general muchas veces uno por consumir suplementos termina eh, consumiendo este, mayor cantidad de nutrientes de las que necesita y muchas veces las termina perdiendo por orina, las terminas excretando porque te sobran. Entonces lo ideal va a ser eh, una alimentación natural y adecuada para las necesidades del organismo. Y para eso están los nutricionistas. Bien, acá les dejo algunas lecturas que se les podría recomendar como para complementar lo que es ayudas ergogénicas. ¿Está? Son dos estudios. eh, Son dos estudios que hablan justamente sobre la suplementación y ayudas ergogénicas. Bien, vamos a ver entonces cuáles son. Los carbohidratos, que para mí es de lo más importante que tenemos que aprender. Vamos a tener que el consumo de carbohidratos antes de la competencia o antes del ejercicio, es importante consumir carbohidratos de tipo complejo, ¿sí? O sea, carbohidratos de bajo índice glucémico, carbohidratos que demoran en digerirse, ¿está? Como, qué sé yo, lo que comemos por lo general en un almuerzo, un fideo, un arroz. Todo eso, después tenemos carbohidratos que son más complejos todavía, como son la fibra, la avena, por ejemplo, y demás. Eh, pero en general, una comida tipo contiene hidratos de carbono que son del tipo complejo. ¿Está? Los hidratos de carbono que son simples, que son de alto índice glucémico, son los dulces. En general, o sea, lo que es dulce. ¿Está? Bueno, entonces, hidratos de carbono complejos lógicamente van a permitir aumentar las reservas de glucógeno en el organismo para tener buenas reservas para la competencia o para el entrenamiento. Entonces va a ser útil antes del entrenamiento consumir este tipo de alimento, obviamente por lo menos con 3 horas, en lo posible, con 3 horas de anticipación al ejercicio. ¿Sí? Porque si no empezamos a jugar con la competencia de la digestión y de los músculos por la sangre, ¿sí? Perdón, de los órganos digestivos y de los músculos empiezan a competir por la sangre, porque la digestión todavía no se terminó y ya empezamos a hacer ejercicio. Entonces no se completa bien la digestión y tampoco tenemos un buen rendimiento porque la sangre es solicitada en todos lados. Entonces, consumir, o sea, precompetencia, comer hidrato de carbono complejo, pero con bastante tiempo de anticipación al ejercicio. Durante la competencia va a ser importante, pero siempre y cuando el ejercicio dure más de 1 hora, ¿sí? Durante la competencia va a ser útil consumir hidratos de carbono simples, ¿sí? O sea,
bebidas que tengan una concentración de glucosa o que pueden tener azúcar, ¿sí? De 8 al 10% de la bebida debería estar compuesta por hidratos de carbono simples, ¿sí? O sea, con glucosa o con azúcar le podemos suplementar a la bebida para aumentar la glucemia en sangre y mantener las reservas de energía, ¿sí? Evito la fatiga y evito que se libere cortisol, porque acuérdense que el cortisol se libera, o sea, la liberación de cortisol es inversamente proporcional a las reservas de glucógeno del organismo. O sea, a medida que se me terminan las reservas de glucógeno del organismo, empieza a aumentar la liberación de cortisol. Por tanto, si yo consumo hidratos de carbono durante el ejercicio, ¿sí? Voy a mantener el nivel de hidratos de carbono del cuerpo, por tanto el aumento del cortisol no va a ser tan pronunciado. Entonces, la idea va a ser consumir hidratos de carbono que sean simples, que aumenten rápidamente el nivel de glucosa en sangre, y de esta manera poder mantener en sangre un nivel suficiente de combustibles, ¿sí? La glucosa es la mejor fuente de energía que podemos utilizar. ¿Estamos? Y bueno, y post competencia, cosa que ya habrán escuchado, ya la habrán estudiado en algún momento por ahí, va a ser importante consumir hidratos de carbono para aumentar las reservas de glucógeno, ¿sí? A lo que se le llama ventana fisiológica o ventana de la oportunidad, etcétera, etcétera. ¿Está? La idea va a ser consumir en un primer momento, consumir hidratos de carbono simples y posteriormente hidratos de carbono complejos, ¿sí? O una combinación de ambos, pero que predomine, al principio que predominen los hidratos de carbono simples, que aumenten rápidamente el índice glucémico de la sangre. O sea, termino de entrenar y me como algo dulce, me tomo una bebida que tenga una concentración de hidratos de carbono simples, como les digo, del 8 al 10%. Estamos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tendría que hacer esto? Porque cuando terminamos de entrenar, hay una enzima que es la enzima que se encarga de formar el glucógeno en los músculos y en el hígado, que es la glucogenosintasa o glucogenosintetasa, que es la que sintetiza, valga la redundancia, la sintetasa es la que sintetiza en este caso, el glucógeno en los músculos y en el hígado. Entonces es importante consumir los hidratos de carbono que aumenten rápidamente el índice glucémico, ¿sí? Porque esta enzima está muy activa y está esperando, ¿sí? O sea, vos terminaste de entrenar y es como que tu cuerpo te está pidiendo, está esperando que vos le mandes rápido glucosa a la sangre, ¿sí? Para guardarla como glucógeno, ¿sí? Por eso es importante. Por otro lado, también van a estar, a ver, tengo un cuadrito acá, bien ahí. Por otro lado, después del ejercicio va a aumentar la sensibilidad de la insulina, ¿sí? Entonces, en los diabéticos esto es ideal, en los diabéticos de tipo 2 que tienen resistencia a la insulina, esto es ideal. Y va a aumentar la permeabilidad de la membrana celular, ¿sí? O sea, se van a abrir los canales GLUT4. O sea, el organismo después del ejercicio está preparado para que vos le mandes glucosa a la sangre y él lo tome de la sangre y lo guarde en la célula y lo deje guardado como glucógeno. Está todo listo para almacenar glucógeno. Entonces, lo primero que necesitas hacer es comer. Y comer algo dulce en un primer momento. Comer algo que tenga hidratos de carbono simples. Bien. Esta ventana fisiológica, ventana de la oportunidad, etcétera, se va a mantener activa hasta más o menos las 2 horas posterior al esfuerzo. Va a depender de los autores, porque un autor te va a decir, no, se mantiene 1 hora y media, 2 horas, media hora. Esto es progresivo, o sea, terminó el entrenamiento y apenas terminaste la actividad de la glucógenosintasa, la sensibilidad a la insulina
los canales de GLUT4 que se van a mantener abiertos, van a mantenerse activos y abiertos muy significativamente al principio, justo después de terminar el entrenamiento. Y a medida que pasa el tiempo va a ir decayendo, ¿sí? Va a ir decayendo la actividad de estas enzimas y la proteína, la GLUT4, por tanto va a ser menos efectivo la suplementación, ¿sí? Cuanto más dejes pasar el tiempo, es peor. O sea, lo ideal es consumir apenas terminaste de entrenar. Bien, ya pasamos de carbohidratos, que hablamos bastante, hablamos un poco de lo que es las proteínas. Las proteínas ya es bien sabido que si se combinan con ejercicio de musculación, ejercicio orientado a la hipertrofia, va a aumentar la síntesis de proteínas, o sea, va a aumentar la cantidad de proteínas musculares, se va a hipertrofiar, se va a liberar mayor cantidad de hormona de crecimiento, lo que va a estimular la lipólisis, ¿sí? La somatotrofina, así como el cortisol y también la testosterona estimulan la lipólisis, ¿sí? Y va a aumentar obviamente la fuerza también, el consumo de proteínas va a aumentar la fuerza porque si produce hipertrofia, va a aumentar la fuerza también. Bien. Bien, aminoácidos ramificados también van a ser útiles para el consumo de proteínas, va a ser útil porque no sé si habíamos hablado de esto o no antes, pero los aminoácidos ramificados utilizan el mismo transportador que el triptófano para atravesar la barrera hematoencefálica. O sea, para pasar de la sangre al sistema nervioso, al cerebro, ¿sí? Los aminoácidos ramificados y el triptófano utilizan el mismo transportador. Entonces, si hay mucho aminoácido ramificado en sangre, si hay muchos aminoácidos ramificados en sangre, se van a transportar los aminoácidos al sistema nervioso, al encéfalo, y va a entrar poco triptófano, ¿sí? Va a entrar poco triptófano porque no va a haber transportadores para el triptófano porque todos los transportadores están ocupados por los aminoácidos ramificados, o la gran mayoría, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo interesante acá? Que el triptófano es un precursor de la serotonina, que a su vez la serotonina es un precursor de la melatonina, que es la hormona que produce sueño. Entonces, si yo consumo aminoácidos ramificados, voy a estar impidiendo que el triptófano ingrese al cerebro, al encéfalo, por tanto, que se convierta después en serotonina y después en melatonina y que me dé sueño. O sea, voy a estar evitando la fatiga central, la fatiga del sistema nervioso al consumir aminoácidos ramificados durante el entrenamiento o posterior al entrenamiento, ¿sí? No entro más en detalle porque no sé mucho más. Sé que ese es el mecanismo fisiológico, pero ya ahí estamos hablando de nutrición, ¿no? ¿Cuándo habría que consumirlo exactamente? No sé. Pero supongo que durante el ejercicio o después, para evitar esta fatiga del sistema nervioso. Así también, justamente a consecuencia de este mecanismo de la inhibición de la entrada de triptófano al cerebro por los aminoácidos, es que siempre se dice que a la noche, para poder dormir bien, a la noche no hay que comer mucha proteína, ¿sí? Porque si no aumenta la cantidad de aminoácidos ramificados en sangre e impiden la entrada de triptófano al cerebro, por lo tanto impiden que aumente la producción de serotonina y de melatonina y que me dé sueño. ¿Sí? O sea, no me va a dar, se me va a dificultar más el sueño si consumo muchas proteínas durante la noche. Al contrario, si consumo gran cantidad de hidratos de carbono, aumenta mucho la producción de insulina y siempre que se libera mucha cantidad de insulina, se libera a su vez mucha cantidad de triptófano. Entonces, ahí estoy. O sea, si consumo hidratos de carbono, muchos hidratos de carbono, seguramente voy a tener más sueño que si consumo una comida rica en proteínas. Bien, por último, tener en cuenta que el consumo de proteínas puede no ser necesario.
O sea, la suplementación con proteínas puede ser que yo no la necesite. ¿Por qué? Porque tal vez ya consumo suficiente cantidad de proteínas. ¿Sí? Eso habría que en realidad hablarlo con una persona o sea, con un nutricionista que sepa medir la cantidad que sepa medir exactamente la cantidad de proteínas, hidratos de carbono y grasas que consumís y cuánto necesitarías, ¿sí? De acuerdo a la actividad física, la cantidad de actividad física que realizás o que realiza el deportista. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por ahí el que empieza a entrenar en gimnasio, empieza a entrenar y ya quiere empezar ya con suplementos y tal vez estás consumiendo mucha cantidad de proteínas porque consumís mucha carne diariamente y no te das cuenta, ¿sí? Comés todos los días comidas que en la salsa tienen carne, comés asado, que tiene muchísimo, o sea, muchísima carne, tal vez consumís muchas proteínas y no te das cuenta, entonces, y te estás suplementando con proteínas cuando ya tenés cuando ya consumís suficiente proteína diariamente. Entonces, ¿para qué querés más proteína? Porque en todo caso, si vos consumís exceso de proteína porque te suplementás y además, o sea, además de toda la dieta diaria de proteínas que ya tenés, te suplementás y te sobra proteína, ese exceso de proteína se excreta por orina. O sea, todo tu suplemento que te compraste carísimo, lo estás orinando. Bien, entonces lo mejor va a ser eh, que el trabajo lo realice bien un nutricionista y que mida qué cantidad de proteína vas a necesitar y si es que necesitas suplementación o no, de acuerdo a tu dieta. Bien,